Buenos días. La clase de matemática para cuarto año corresponde a la resolución del triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo consiste en encontrar las medidas de sus 6 elementos, 3 lados y 2 ángulos, porque el tercero es el ángulo recto. Debemos conocer como mínimo 3 de sus elementos siempre y cuando uno de ellos sea un lado. Para poder determinarlo, es necesario recurrir a alguna de las siguientes relaciones. Entre los ángulos, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entre sus lados, lo hacemos a través del teorema de Pitágoras. Y entre sus lados y sus ángulos a través de las razones trigonométricas. Los casos posibles son los siguientes: cuando se conocen dos lados y cuando se conoce un lado y un ángulo. Primer caso: conocidos dos lados. Cuando en un triángulo los datos conocidos son las longitudes de dos de sus lados, existe la posibilidad de que uno de ellos sea la hipotenusa o que los dos sean los catetos. Veamos con un ejemplo. Resolver el triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 centímetros y 6 centímetros. Este es el triángulo que vamos a manejar durante toda la clase, donde C es el valor de la hipotenusa, A es uno de sus catetos y B es el otro cateto. El ángulo alfa lo vamos a tener siempre en el vértice A, el ángulo beta lo vamos a tener en el vértice B y el ángulo de 90 en el vértice C. Veamos los datos. A es igual a 4 centímetros y B es igual a 6 centímetros. Por lo tanto, el lado A, este lado, que va del vértice B al vértice C, vale 4 centímetros. El lado B, que va del vértice C al vértice A, vale 6 centímetros. ¿Cuáles son las incógnitas? Si sabemos que este ángulo vale 90, debemos calcular el valor de C, que sería la hipotenusa, el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta. Para obtener el ángulo alfa, utilizaremos la relación tangente de alfa es igual a A sobre B, que son los valores de los datos que tenemos. Si sustituimos entonces A y B por sus valores, nos queda la tangente de alfa es igual a 4 centímetros sobre 6 centímetros. Esto es igual a 0,66. Para sacar el ángulo, nosotros sabemos que el ángulo es igual a el arco tangente del valor de 0,66. Y si lo sacamos en la calculadora, nos va a dar un ángulo. Ese ángulo debemos representarlo en grados, minutos y segundos. Una vez que ya tenemos el ángulo alfa, entonces procedemos a ubicar el valor del ángulo beta. Si nosotros sabemos que la medida o la sumatoria del ángulo beta y el ángulo alfa debe ser 180 grados, debe ser 90 grados, entonces bueno, ¿qué hacemos? Beta es igual a 90 menos el ángulo alfa, y eso nos va a dar el valor del ángulo beta. También lo podemos sacar de otra forma. La sumatoria de los ángulos internos del triángulo vale 180 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que este vale 90 y sabemos que este que acabamos de calcular vale 33. Entonces, simplemente despejamos el valor de beta y obtenemos el ángulo beta. La hipotenusa puede ser calculada aplicando el teorema de Pitágoras o por una relación trigonométrica también. En nuestro caso, aplicamos el segundo método. El seno de alfa es igual a A sobre C, de donde C es igual a alfa sobre el seno de alfa. Despejamos simplemente el valor de C y sustituyendo los valores, el valor de C es igual a A sobre el seno de alfa, el seno del ángulo que acabamos de encontrar ahí arriba. Entonces el valor de C va a ser 7,21 centímetros. Luego los valores calculados son: beta es igual a 56 grados 18 minutos 36 segundos, el valor de alfa es 33 grados 41 minutos 24 segundos y el valor de la hipotenusa o del lado C es igual a 7,21 centímetros.
Ejemplo 2. Resolver el triángulo rectángulo que tiene 5 centímetros de hipotenusa y uno de los catetos mide 3 centímetros. En este caso la hipotenusa vale 5 centímetros y el lado A vale 3 centímetros. ¿Qué debemos encontrar? El ángulo alfa, el ángulo beta y el valor del lado B. Calculemos el valor del ángulo alfa aplicando la relación trigonométrica seno, para lo cual escribimos que seno de alfa es igual a sobre C, en la cual sustituimos los valores de A y C obteniendo. Seno de alfa es igual a sobre C, quiere decir que es 3 centímetros sobre 5 centímetros, que eso me da 0,6. Igualmente, alfa es igual al arco tangente de 0,6 y me da 36 grados 52 minutos 12 segundos. El ángulo beta lo calculamos restando 90 del valor de alfa y obtenemos 53 grados 7 minutos 48 segundos. Para calcular el lado B lo hacemos aplicando el teorema de Pitágoras o por la relación trigonométrica de cualquiera de los ángulos, alfa o beta. Aquí lo haremos aplicando la definición del coseno de alfa. El coseno de alfa es igual a B sobre C, de donde B es igual a C por el coseno de alfa. Sustituyendo los valores en la ecuación, obtenemos el valor de B, 3,99 centímetros. El segundo caso es conocido un lado y un ángulo. Dependiendo del lado conocido, si es la hipotenusa o el cateto, se pueden plantear tres situaciones diferentes. Se conoce un ángulo agudo y el cateto opuesto, se conoce un ángulo agudo y el cateto adyacente, o se conoce la hipotenusa y un ángulo agudo. Resolver el triángulo rectángulo que tiene un ángulo alfa de 24 grados 30 minutos y el cateto opuesto tiene una longitud de 6 centímetros. Debemos obtener el lado B, el lado C y el ángulo beta. Solución. Si deseamos calcular primero la medida de la hipotenusa, utilizamos una de las relaciones seno o cosecante del ángulo alfa, y si deseamos calcular la longitud del otro cateto, empleamos la relación tangente o cotangente. Calculemos primero la medida de la hipotenusa a través de la relación seno de alfa es igual a A sobre C. Despejamos el valor de C. Como lo vimos en el ejemplo anterior, me queda 6 centímetros sobre el seno del ángulo y eso me da 14,47 centímetros. Para calcular la medida del otro cateto usaremos la relación tangente de alfa es igual a A sobre B. Despejamos B. Me da A, que es 6 centímetros sobre la tangente de 24 grados 30 minutos y eso nos va a dar 13,17 centímetros. Para calcular el ángulo beta usamos la relación beta más alfa es igual a 90, despejamos beta es igual a 90 menos el ángulo alfa y simplemente despejamos y nos va a dar el valor del ángulo beta. El ejemplo 2, resolver el triángulo rectángulo que tiene un ángulo agudo alfa de 42 grados y el cateto adyacente mide 6 centímetros. ¿Cuáles son los datos? Alfa es igual a 42 grados, B es igual a 4 centímetros. ¿Cuáles son las incógnitas? El ángulo beta y los lados A y C. Para la solución, usemos la relación coseno de alfa, B sobre C, de donde despejamos C. Sustituyendo los valores vamos a obtener el valor de C, que sería 5,38 centímetros. Calculemos la longitud de A. Usamos la relación seno de alfa igual a A sobre C, de donde despejamos el valor de A, que es igual al seno de alfa por el valor de C. Seno de 42 grados por 5,38 centímetros es igual a 3,59 centímetros. Para determinar el ángulo alfa, lo hacemos a través de la relación alfa menos 40 grados es igual a 90 grados, de donde despejamos alfa, 90 grados menos 40 grados, 50 grados. Y el ejemplo 3, resolver el triángulo cuya hipotenusa mide 10 centímetros y el ángulo alfa 26 grados, 30 minutos, 34 segundos. Los datos serían el ángulo alfa y la hipotenusa, que vale 10 centímetros. Debemos entonces obtener el ángulo beta y los lados A y B. Para determinar el ángulo beta lo despejamos de la relación alfa más beta es igual a 90, de donde beta es igual a 90 menos alfa.
Y así obtenemos el valor de beta. Calculemos la longitud del ángulo A usando la relación seno. Seno de alfa es igual a A sobre C, de donde despejamos el valor de A. Seno del ángulo por el valor de C es igual al seno de 26 grados 30 minutos 34 segundos por 10, y eso me da 4.46 centímetros. Para calcular la longitud de B, lo sacamos de la siguiente relación. C es igual a B sobre el coseno de alfa, de donde B es igual a C por el coseno de alfa, que es igual a 10 centímetros por el coseno del ángulo, y es igual a 8,95 centímetros. Por aquí están las actividades que deben realizar. Agradecido por su atención, quedo a sus órdenes. Hasta luego.